11 minutos, conversamos de política y actualidad a esta hora acá en Mesa Central con Gloria de la Fuente y con Antonio Barquiesi. ¿Cómo les pareció lo que pasó ayer en el Senado? Fue tan raro que había un acuerdo para votar a favor de la ley corta antiterrorista, una especie de acuerdo de toda la oposición con el gobierno para ir más adelante por la reforma completa de la ley antiterrorista comprometida por el gobierno y finalmente ese acuerdo se cae, pero la ley se va a terminar aprobando igual, al parecer, aparentemente con votos de los que no estaban disponibles para ir a ese acuerdo, pero que sí son de la oposición. ¿No? Todo un enredo. Hay 2 o 3 votos PPD al parecer y dicen que son 4. un par de demócratas cristianos. Felipe Arbó decía en Mega Noche que eran 4 votos del PPD. Sí. Y un par de demócratas cristianos. Sí, bueno, no buen chumilla, según dijo esta mañana. Sí. En radio. Bueno, pero es que esto también obedece, yo creo, en la oposición a las distintas miradas que hay sobre la ley antiterrorista en particular. Lo decía bien el senador Buenchumilla en la mañana y creo que hay que hacerse cargo de eso. La aplicación de la ley antiterrorista en los gobiernos de la Concertación y después de la nueva mayoría fue una cuestión muy polémica, ¿no? Y había una discusión ahí sobre finalmente el significado, el alcance de la ley antiterrorista y la posterior legislación ahora. Ahora, sobre esta norma en particular, la discusión que se acaba de abrir en particular, yo diría 2 o 3 cosas. La primera es que, y en la línea de lo que decía también el senador Buenchumilla, yo creo que hay que generar un debate, pero un debate en serio, un debate nacional que implique, o sea, generar una mejor definición de qué es lo que vamos a entender por terrorismo, porque no nos olvidemos que finalmente esto surge al alero también de los casos gravísimos de las últimas semanas, en el fondo de estos atentados que hubo, que afortunadamente nos generaron más consecuencias que como las que podrían haber generado, ¿no? En términos fatales. Pero se genera esta discusión, así como rápido, a propósito de estos fenómenos, pero no tenemos una discusión que nos permita generar una definición clara respecto a lo que entendemos como terrorismo, justamente para evitar estigmatizar, que es lo que ha habido, en el fondo, o la acusación que se ha hecho en Chile a propósito de el tratamiento de ciertos casos. Segundo, yo creo que el problema, y justamente a propósito de los atentados de las últimas semanas, no es propiamente el combate al terrorismo, aunque es necesario, sino que más bien la discusión respecto a la inteligencia. Porque muchas veces cuando ya ocurren los atentados es muy difícil perseguirlos después. Incluso aunque tengas una norma que sea laxa, es muy difícil perseguir este tipo de situaciones y más bien lo que uno esperaría es que el ejercicio de inteligencia que existe en los países, reforzar aquello, permita enfrentar mejor este problema. Y lo tercero, esta idea de copiar algunas garantías que tiene la ley de drogas, por ejemplo. Claro. Yo creo que pasa a ser una cuestión también bien polémica, porque si uno mira los resultados, por ejemplo, la ley de droga, apenas el 18% de aquellos procesamientos que se producen, detenciones con procesamiento posterior, que se producen por la ley de droga, son recién combate al narcotráfico. Todo lo demás tiene que ver con microtráfico, con la cosa más chica, que finalmente se apresa a las personas que portan el fondo de droga o las personas que finalmente terminan siendo parte de una cadena, pero no sirve necesariamente para combatir el narcotráfico por esta cifra que estoy dando. 18% muy poco. Todo lo demás en general se lo lleva finalmente esta penalización que tiene que ver con las personas en la población, que finalmente está metida en este círculo, pero que no es necesariamente el narcotráfico. No es necesariamente el narcotraficante. Entonces, yo creo que las señales son complejas, yo creo que hay que abordarlo con mayor integralidad esta discusión, porque creo que si no, finalmente vamos a terminar legislando a la rápida, sin hacernos cargo realmente del problema de fondo, y no sé si eso es una buena noticia para este país, la verdad. ¿Qué piensa Antonio Barquiesi? Mira, yo creo que ante el avance paulatino pero de décadas, ante el avance de la delincuencia, de la violencia, del narcotráfico, del terrorismo, y ante el retroceso del concepto de autoridad, de la sensación de protección y del respaldo político, del respaldo civil a la labor de las fuerzas policiales, yo creo que lo único que caben son 2 respuestas, y especialmente después de lo que vimos en las últimas semanas. Uno es la severidad ante el problema. Yo creo que tras años de falta de severidad ante el problema del terrorismo en la Araucanía, hoy vemos la situación actual, donde prácticamente no hay consecuencias por la toma de un predio, por la quema de maquinaria, por todo tipo de comisión de delitos de carácter terrorista. Por un lado, la severidad. La falta de severidad nos ha llevado a un problema gravísimo en la Araucanía, y la falta de severidad puede acarrear problemas similares en las zonas urbanas, como lo que hemos visto en los últimos días en Santiago. Y por otra parte, la unidad política a la hora de abordar el problema. Yo creo que
yo creo que es notable y hay que reconocer cómo el mundo político se une a la hora de abordar un pleito internacional, con Bolivia, con Perú, con quien sea. Bueno, yo esperaría lo mismo a la hora de abordar la crisis, la situación de emergencia que tenemos en materia de drogas y la crisis actual en materia de terrorismo en la Araucanía, con muestras incipientes de terrorismo en la región metropolitana. Al final lo que hemos visto en el Senado en estos días son excusas. Después de las bombas que no mataron, pero que podrían haber matado carabineros y que podrían haber matado a un exministro del Interior, yo creo que no hay espacio para este tipo de espectáculos que hemos visto. Yo creo que Huentumilla y Quintana no se dan cuenta que los terroristas los están viendo en televisión y nos están escuchando a nosotros en este programa de radio. Y cuando ellos ven lo que hemos visto nosotros estos días en el Senado, los terroristas celebran, porque la única respuesta posible es la máxima severidad y la máxima unidad nacional a la hora de abordar este problema, y eso no lo hemos visto. Pero pueden celebrar también porque en el fondo se pueden generar medidas o se pueden generar discusiones, justamente en esta lógica del cortoplacismo, de generar una discusión rápido para tratar de dar una respuesta pública, pero no necesariamente eficiente o efectiva, en el fondo, y finalmente generar malas señales. Por eso decía hace un rato atrás, y aprovecho para pasar un aviso, Chile 21, acabamos de sacar un documento justamente haciendo un análisis sobre la ley corta antiterrorista, lo pueden encontrar en la página web de Chile 21. ¿Por qué? Porque en rigor, generar una discusión así de rápida, y insisto con el punto, asumiendo además facultades particulares que da la ley de drogas, por ejemplo, y asumiéndolas ahora con la ley corta antiterrorista, cuando en realidad incluso en el combate a las drogas aquello no ha sido suficientemente efectivo, entonces tenemos un problema en el fondo. Estamos legislando y vamos a generar una señal pública que en términos de efectividad para el combate del problema que queremos generar o que queremos combatir no va a ser suficientemente efectivo, y esa es la discusión, porque al final cuando ocurre un delito terrorista, tú puedes tener facultades legales para poder perseguirlo, pero lo más probable, y así funciona el terrorismo en Chile y probablemente en el mundo donde está más articulado, una vez ocurrido el delito terrorista o finalmente ocurrido el fenómeno terrorista, o sea, esos terroristas lo más probable es que estén en el extranjero y hayan escapado hace mucho rato y se haya generado y se generen muchas dificultades para poder apresarlo. Entonces, la verdad es que la discusión respecto a cómo la inteligencia se está generando en este país, la discusión de verdad de cómo finalmente enfrentamos este tipo de problemas, cómo nos hacemos cargo, cómo fortalecemos a las policías, por ejemplo, para poder hacer ese tipo de persecuciones o ese tipo de trabajo que es tan necesario para combatir el terrorismo, yo creo que es la señal correcta. Otra cosa es generar una norma que finalmente nos termine abriendo la puerta para estigmatizar a ciertos grupos de la población y que finalmente no terminemos generando un conflicto o el combate a un conflicto real. Aquí hay varios elementos. Huentumilla dice que esta ley no va a prevenir ni a evitar la comisión de nuevos delitos de carácter terrorista. Y tiene porque razón, no apunta a la inteligencia. Y tiene razón porque, y más allá de las labores de inteligencia, porque no hay ley que limite la maldad humana, eso va a seguir pasando. Y podemos tener todas las discusiones que quiera Huentumilla en materia de una ley larga antiterrorista. Pero hoy hay un vacío legal, una falta de atribuciones que hay que resolver. Y la señal que estamos dando, porque aquí hay dos tipos de decisiones. La decisión técnica y la decisión comunicacional o política, que tienen que ir de la mano. Podemos tener todas las discusiones técnicas que quiera Huentumilla, pero esta ley hay que aprobarla porque viene a suplir, viene a resolver un vacío en materia de atribuciones de persecución de delitos que es real y que dificulta la labor policial de persecución policial actualmente. Y por otra parte, hay que aprobarla, no solamente por eso, hay que aprobarla porque hay que dar una señal a los terroristas y una señal a los chilenos que quieren vivir en paz. Los chilenos necesitan respuestas y respuestas claras. No esta serie de volteretas de día tras día en el Senado. Necesitan unidad nacional y severidad a la hora de enfrentar estos problemas. Y eso es lo que no hemos visto. Es que por esa misma razón yo creo que no se puede acusar a los parlamentarios que no han estado necesariamente favorables por las razones además largamente expuestas por el propio senador Huentumilla hace un par de horas atrás en la propia radio. No se puede acusar a esos parlamentarios de no querer la seguridad nacional, no querer en el fondo estar en contra en el fondo de poder solucionar un problema. Al revés, a mí me parece que es de toda seriedad enfrentar este debate, pero este debate con altura de miras, pensando que efectivamente lo que tienes que hacer es combatir el terrorismo
desde la inteligencia y también desde la persecución del delito, pero con medidas que sean efectivas. Ya, pero de ahí me nuevo, gusta- la lógica es... A ver, Antonio. Pero de nuevo, podemos tener la lógica... todas las discusiones que queramos en una ley larga, modernizando el sistema de inteligencia nacional, pero eso no quita que aprobemos una modificación legal en una ley corta que viene a suplir una falta de atribuciones que es real y que Claro, no existe. pero de nuevo, y voy de nuevo al ejemplo de la ley de drogas, que en el fondo lo que está inspirando esta discusión ahora es la legislación en materia antiterrorista. En la ley de drogas, la persecución de los delitos alcanza, como decía, el 18% el combate al narcotráfico. Todo lo demás tiene que ver con porte de drogas, o sea, en el fondo que no tiene nada que ver con efectivamente el combate al delito, que el pena alcanza del delito de narcotráfico, digo, al 18%. Entonces, si esa es la inspiración, tenemos un problema, que porque probablemente trasladadas esas mismas competencias, ahora la persecución de delitos terroristas, probablemente el efecto no va a ser el deseado, si esa es la lógica, ¿no? Pero es que, Por lo tanto, pero es que no entiendo. ¿Y cuál sería la solución entonces? no, por eso digo, y creo que tiene razón el senador Buenchumilla en lo que señala, es que la discusión debiera ser primero sobre una discusión más clara para establecer los marcos de lo que vamos a entender por terrorismo. Me parece que esa es una discusión que es es la súper clara. discusión larga, digamos. Sí, pero yo creo que es una discusión necesaria. No, sí, En pero es la discusión además, larga. en Chile, además, cuando nosotros decimos que vamos a generar una ley corta, generalmente la ley corta es lo único que tenemos porque las leyes largas muy difíciles de aprobar después. Ya, de acuerdo. Lo que me pregunto es ¿por qué? Después. ¿Por qué hay senadores que ayer iban a votar a favor de esta ley corta que tiene un artículo único dándole herramientas a la policía? Hoy día votan en tratando contra. de poner el debate, supongo, Mira, al final- más al en final- el largo plazo. Pero, claro, pero no hay una discusión sobre. Lo que pasa es que tú estás poniendo una discusión sobre las razones, una razón técnica. Técnica, exacto. Pero no que parece. es como debieran pero- discutirse las políticas públicas, yo creo. En realidad. Sin duda, pero no parece haber o sea, más bien parece haber consenso técnico o político respecto de la conveniencia de aprobar el artículo, porque no se están considerando los argumentos que estás poniendo tú, Gloria, o porque se está considerando que al aprobar esto se permite negociar después de mejor manera y discutir de mejor manera Claro. la ley larga, pero no parece estar en discusión realmente el aspecto técnico de esta ley corta, digamos. O sea, yo creo que los argumentos no han estado ahí necesariamente, digamos, y creo que lo que uno esperaría, desearía en el debate en este tipo de cosas, sobre todo porque para si no, evitar el efectismo cambia- en el fondo de generar una norma que finalmente no termina cambiando mucho las cosas. Y de nuevo, el foco de la inteligencia, me parece que el foco adecuado para enfrentar esta discusión a propósito de los últimos fenómenos que hemos enfrentado, debiera estar puesto en la inteligencia y fortalecer la capacidad de la inteligencia de prevenir este tipo de situaciones. Yo quiero hacerle quizá una prevención o una recomendación a los senadores que van a tener que votar esto. Aquí el país necesita señales claras. Y hoy, porque hace un mes podríamos haber tenido esta discusión sin ningún problema. Después de lo que vimos las últimas semanas en Santiago, no. El país necesita señales claras. Pero Y no es la hoy inteligencia la señal clara. estos senadores tienen que decidir, ellos tienen que entender que esto va a definir líneas de debate político para los próximos años. Y aquí o se está del lado de los terroristas o se está del lado de la población civil que sufre este tipo Pero Antonio, de poner políticas. la discusión No, en esos términos es hacer una caricatura que no corresponde. Esos son los términos de la discusión. Acaba de explotar O sea, tú no una puedes decir bomba, que el senador Buenchumilla acaba de verdad está a no, favor de los él terroristas. tiene que entender que ese es el escenario después de que explote una bomba en Santiago. Acaba de explotar una bomba en Santiago. Tenemos actividad terrorista diaria en la Araucanía. ¿Cuándo va a parar esto? ¿Cuándo vamos a darle señales claras a los terroristas y cuándo vamos a decirle a las víctimas que estamos de su lado? Hoy ese es el escenario. O el senador Buenchumilla. Me parece que esa simplificación que tú haces del discurso es justamente aquello que no contribuye a avanzar. El senador Buenchumilla y el senador Quintana tienen que entender, o están del lado de los terroristas o están del lado de las víctimas. Eso es lo que se va a votar y esa es la señal que se le va a dar al país cuando se vote, no sé si hoy, no sé cuándo, pero Hoy en la tarde, cuando se vote hoy en la tarde. Que probablemente no esta ley ayuda corta. necesariamente a combatir el flagelo, si lo que uno entiende es que lo que debiera hacerse es fortalecer la inteligencia más que la persecución, que es súper importante, que es relevante, todo lo que pero tú que quieras, creo que... Gloria, todo lo que tú quieras. Yo también creo que hay que modernizar el sistema de inteligencia nacional. Pero es que tal vez ese es el punto, para que esto no vuelva a ocurrir. rechazar una ley
que entrega atribuciones que hoy se necesitan para poder perseguir delitos terroristas a 2 semanas de que explote una bomba en Santiago, rechazar esa ley es ponerse del lado de los terroristas. Eso es lo que tiene que entender, Antonio, Quintana. ese Esa tipo de es la definición política. Ese tipo de argumentos son los tipos de argumentos que no permiten avanzar. Esa es la definición política que va a definir. No, el aquí no hay debate de los próximos antiterroristas y años. proterroristas en el Parlamento. Eso es simplificar el argumento. No, lo que han esa hecho los parlamentarios que están en contra de votar esta norma es poner el énfasis en otro tipo de elementos. Tal vez faltará, Son como dice excusas. Iván, algún elemento en materia de discusión técnica, todo lo que tú Son quieras. Pero puras yo creo. excusas. No, Son puras excusas. Oye, si podemos tener todas las discusiones de inteligencia que quieras, pero Ya, pero rechazar... deja que hablar a Gloria. sí, no, o sea, no, ¿para qué vamos a ahondar sobre el punto? Lo único que aquí me pasa respecto a lo que señala Antonio es que simplificar y caricaturizar la posición de los otros parlamentarios que no están disponibles porque han puesto otros énfasis en la discusión, me parece que no ayuda a avanzar. Uno no puede acusar a un parlamentario que no está dispuesto a votar una ley por otros argumentos que me parece súper atendibles y legítimos de ser favorable o estar en favor de los terroristas. No me parece que sea adecuado. La señal que ellos están dando a las víctimas es que ellos van a rechazar una ley que Porque entrega tienen atribuciones otros para argumentos perseguir y con argumentos delitos además que terroristas. tienen que ver con lo mismo Ellos que yo había señalado hace ellos un van a rato, rechazar Antonio. una ley que entrega atribuciones para perseguir Porque tienen delitos legítimas dudas respecto a la efectividad de aquello y porque el énfasis no está puesto en la inteligencia. Se cierra el debate. Muchas gracias. Recomendaciones para nuestros auditores, Gloria de la Fuente. A propósito de lo que decía al principio de protección de datos, hay un muy buen documental en Netflix que supongo que ya alguno de los panelistas lo habrá recomendado, no lo sé, pero insisto ahora en la lógica de la protección de datos, lo que señalábamos al principio que era mi joyita en particular, este documental que se llama Nada es privado de Netflix. Que está en Nada es privado. Nada es privado, un documental que es una radiografía del caso Cambridge Analytica, del efecto del caso Cambridge Analytica, pero además de los efectos de ese caso en particular en la política. Y me quedo con una frase nomás que señala uno de los protagonistas de este documental, que dice, a propósito de las elecciones de Estados Unidos y la elección de Trump, vivimos las consecuencias de una realidad filtrada. Y es que una de las primeras frases que señala. Y que creo que es justamente aquello que pasa, del efecto que tiene el manejo de los datos indiscriminado a veces en la política, que genera finalmente este tipo de cosas que vulnera principios básicos de la democracia, como por ejemplo la libertad de elegir. Así que invito a que todos vean ese documental. Nada es privado. Nada es privado. En Netflix. Antonio Márquez, recomendación. Este domingo es el Día del Niño. Y Es el Día el del mago, Niño, teníamos dudas en la mañana, sí. Es el- domingo 11, Y de la niña, porque mi papá nos decía el día del niño cuando éramos chicas, entonces como no es de la niña, chiquilla, lo siento. Tu papá, eso sí que es un resquicio. ¿eh? Eso Sí, sí que es un un resquicio. bueno, entre poco Día del Niño, niña y adolescente. Claro, el día del niño, la niña y los adolescentes. Niño y niña. Este domingo al mediodía, el mago Enzo Nelis va a estar en Mall Sport, una presentación gratuita para toda la familia, así que creo que es una buena oportunidad para distraerse. Al mediodía, en Mall este domingo a las 12. ¿Qué tal? Ya Antonio Marchesi y Gloria de la Fuente conversaron de política y de actualidad esta mañana acá en Mesa Central. Que les vaya muy bien, ¿eh? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Conversar, la mejor forma de analizar. Escuchas Mesa Central por Tele 13 Radio. Some people say